número 17 de Génesis, vamos por el capítulo 15, que básicamente es Dios confirma el pacto, ¿vale? Lo que a grandes rasgos vamos a encontrar en este capítulo. Con este capítulo empezamos una etapa que nos cuesta un pelín entender, ¿vale? Que vamos a ver cosas extrañas, comportamientos raros, vamos a ver unos contextos que con nuestra visión actual y con nuestra cultura actual suenan raros, las cosas como son. Y vamos a leer el texto y hay cosas que te las tienes que creer por fe. Pero sí es cierto que me está ocurriendo una cosa con Génesis de un tiempo a esta parte, es que normalmente tendemos a leer los textos, leemos un capítulo, y es verdad que ciertos capítulos, al leerlos sueltos, pues pueden sonar raros. Pero me está ocurriendo que estudiando Génesis de manera cronológica, estudiando de una manera más lineal, estoy contextualizando mejor ciertos pasajes que al principio me sonaban un poco raros, que me chirriaban, ¿vale? Y es que ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, y el Génesis nos va mostrando, en este caso con Abraham, una adaptación de su vida, ¿vale? Un periodo de madurez en la vida de Abraham, y Dios lo está llevando poquito a poco hasta el punto donde él quiere tener, ¿vale? Vamos viendo desde que comenzamos la historia de Abraham que Dios lo va a ir puliendo, lo va a ir moldeando, va a ir limando esos detallitos que tiene que perder Abraham, y en ese sentido es mucho más fácil de entender ciertos pasajes que, leídos así por primera vez, pueden sonar raros. Este capítulo es de eso. Hay ciertas cosas en este capítulo que ahora cuando la leamos vamos a decir, ostras, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué sentido tiene? Y a cuento de qué hace esto Abraham, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta lo que estamos viendo, y es que hay una madurez, hay una evolución. Ya vimos cómo desde Egipto Abraham ha ido madurando, hemos visto cómo ha ido cambiando ciertas cosas en su vida. Vamos a seguir viendo cómo Dios va lidiando y va tratando en la vida de Abraham, ¿vale? Hay una pregunta fundamental, y es ¿dónde dejamos a Lot y a Abraham? ¿Dónde los dejamos en el capítulo 14? ¿Recordáis lo que vimos en el capítulo 14? El rescate de Lot, ¿vale? ¿Qué hizo Lot? No escarmentó, sino que se volvió de nuevo a donde estaba, decir, a habitar en las tierras de Sodoma. Y Abraham, pues se volvió a sus tierras en el Señor de Mamre, donde él estaba estableciendo un poco su campamento y más o menos lo que iba a hacer, ¿vale? ¿Por qué es importante dónde los dejamos? Porque eso nos va a decir dónde estamos ahora, ¿vale? Si vemos el versículo de este capítulo 15, dice, después de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues lo que nos acaba de contar en el capítulo 14. Es importante que entendamos esto porque nos contextualiza mucho lo que vamos a ver a continuación. Sabéis que hemos visto que la historia va dando pequeños saltos en la vida de Abraham y nos va contando los hechos fundamentales. Pero esta manera de expresarse después de estas cosas nos da a entender que fue justo después de lo que se nos ha narrado en el capítulo 14, ¿vale? Así que teniendo eso en mente, vamos a ver qué nos cuenta este capítulo 15, vamos a hacer un resumen, porque realmente lo principal del texto, como digo, es que Dios confirma el pacto, y eso no tiene mucho misterio, y después vamos a ver ciertos detalles, ¿vale? Génesis 15, y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y también una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las orientaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneceos, los carmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, un montón de seos. El capítulo en sí entiendo que puede tener cosas raras o cosas que nos llamen la atención. ¿Hay algo que os haya llamado la atención del texto? Alguna cosilla, ¿no? Algunos animales partidos por la mitad y en medio, ¿verdad? Bueno. Como decía, es muy importante entender dónde estamos, ¿vale? Hasta ahora, y esto es un patrón que se ha repetido, hemos visto en muchas ocasiones, cada vez que había un hecho importante en la vida de Abraham, inmediatamente después, Dios se aparecía a Abraham de alguna manera y le confirmaba el pacto, se lo reafirmaba. Es como si Dios quisiera recordarle continuamente a Abraham de, este es el pacto que yo he hecho contigo, tú tienes que seguir adelante, venga lo que venga, porque yo voy a cumplir mi pacto. Pero claro, los años van pasando. Y es verdad que a veces somos de mente muy frágil, somos de memoria corta, ¿vale? Hay que entender que nuestra memoria y nuestra mente no es la de Dios. Ese concepto de eternidad que a nosotros se nos escapa nos hace que solamente vivamos el hoy, que tengamos un concepto del tiempo diferente. Entonces, es normal que yo de vez en cuando le vaya recordando el pacto a Abraham, ¿vale? Pero hasta ahora lo que hemos visto es, Abraham pasa por algún trance, Dios inmediatamente aparece, le confirma el pacto y lo reafirma. Y esta ocasión no difiere de las anteriores. Acabamos de ver el rescate de Lot, aquellos 5 reyes que se unieron, cómo Abraham llega de noche, cómo los persigue y tal y cual. Y justo después de eso, ¿qué nos dice la palabra? Que desaparece de nuevo Abraham. Ahora es interesante, en este versículo 15:1, ¿cómo llega Dios a Abraham en esta ocasión? ¿Qué nos dice? Después de estas cosas, ¿vino qué? La palabra. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo. ¿Qué vino la palabra de Dios en visión? ¿Fue un sueño? ¿Fue una voz que le hablaba? ¿Fue una teofanía y Dios se le apareció de alguna manera? No parece que fuera algo de ese estilo. Dice, vino la palabra. Y lo interesante es que el texto no especifica más, porque lo importante es que precisamente es eso, fue la palabra lo que vino. No era necesario ninguna parafernalia, no era necesario una visión grandilocuente, no era necesario algo que llamara mucho la atención, sino que dice que vino la palabra de Dios a Abraham en visión. ¿Verdad? ¿Cómo fue? Pues no lo sabemos, no hay detalles. Pero lo interesante es el poder de la palabra. Vino la palabra de Dios a confirmar el pacto a Abraham. Acababa de pasar por el trance del rescate de Lot. No sería agradable aquello, entiendo que la escaramuza aquella de noche, en fin, aquello, vamos a ser serios, aquello es muy violento, ¿vale? Y no sería tampoco un plato difícil de digerir, fácil de digerir para Abraham. Así que viene la palabra de Dios a confirmarlo y a confortarlo. Y es interesante que el texto especifique eso, vino la palabra. A través de la palabra, Abraham pudo conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues, evidentemente con la palabra, ¿vale? Y esto es importante que lo entendamos, porque esta misma palabra que le mostró la voluntad a Abraham para su vida es la que nosotros tenemos recogida por escrito. Esto es la voluntad de Dios para el hombre. Y es la palabra de Dios que el hombre tiene que llevar a cabo si quiere hallar la salvación. Y es esta palabra la que conforta a Abraham en este trance. Pero ¿qué es lo que le dice
la revelación de la voluntad. ¿Qué es lo que le dice la palabra de Dios a Abraham? ¿Qué es lo que tenía preparado para él? Le dice, no temas. ¿Qué más le dice? Yo seré qué, tu escudo y tu galardón sobremanera. Esto es lo que la palabra le revela a Abraham. Dios se manifiesta, no sabemos cómo en visión, para mostrarle cuál es la voluntad para su vida. Y lo primero que dice es, no temas. ¿Y por qué no tienes que temer? Porque yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera. ¿Vale? Hay una secuencia lógica en cómo Dios se está expresando. No tienes que temer porque yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera. Y me llama mucho la atención, precisamente, el momento donde estamos. ¿Qué es lo que acababa de hacer Abraham? El rescate de Lot, ¿verdad? Abraham, y esto es a veces cosas que a veces pasamos por alto y las vemos rápido y tal, Abraham se acaba de enfrentar a 5 reyes, ¿vale? Ha vencido, entre otras cosas, porque Dios le ha dado la victoria, pero también porque fue de noche, atacó cuando los otros estaban en retirada, estaban cansados. Pero ¿sería lógico pensar por parte de Abraham que pudiera haber represalias de esos 5 reyes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué fue la guerra? ¿Qué pasó en la vez anterior? ¿Recordamos cuál fue el origen? Que los reyes de Sodoma y Gomorra servían a estos 5 reyes más poderosos, se fueron, y un año después de aquello, estos 5 tramaron venganza y fueron. Es decir, que antecedentes hay de que estos tíos son rencorosos, de que si me la haces, la pagas. Y Abraham conoce eso. Y resulta que se acaba de enfrentar a estos 5 reyes, les ha quitado todo el botín de guerra, y es lógico pensar, cuando esta gente se recupere, vendrán a por mí. Porque ya no va a ser una escaramuza de noche donde los voy a saltar, van a venir y me van a sitiar. Y serían reyes pequeños, todo lo que tú quieras. Pero la situación es como para temer. ¿Y qué más ha ocurrido? ¿Qué hizo Abraham con el botín de guerra? Lo rechazó. El rey de Sodoma lo tienta y le dice, quédate con todo el oro, a mí dame más que los esclavos. Y Abraham dice, mira, yo he jurado delante de Dios que no voy a tocar absolutamente nada de lo que no es mío. Para que tú no puedas decir, yo enriquecí a Abraham, ¿vale? Ahí vimos la muestra de la madurez de Abraham. En Egipto sí que cogió cosas, ¿verdad? Aquí empieza a ver que él solo necesita la providencia divina. ¿Sería fácil para Abraham rechazar un botín de guerra después de la escaramuza? Pensemos. Lo único que aceptó que fue comida y bebida para los que lo acompañaban. Leemos la escaramuza en cuestión de 10 segundos. O llega, mata, se lleva, rescate, no sé qué, y ahí ya está. Pero imaginemos un poco lo que sería aquello. Desplazamiento de hombres, de víveres, va a haber heridos, gente que hay que curar, puede que hubiera alguna baja. Todo lo que era una batalla, ¿vale? De hecho, cuando acepta comida y bebida para los que lo acompañaban, es porque necesitaban recursos, es que es de cajón. Tú vas a la guerra y necesitas víveres, ¿vale? ¿Es lógico suponer que de alguna manera esto supuso un menoscabo económico para Abraham? Pues seguramente, seguramente, ¿vale? Entre otras cosas, porque las armas sufren desgaste, ahora tienes que hacer armas nuevas, necesitas a alguien que sepa hacerlas, 20.000 cosas que pueden ocurrir. Lo más simple, alimentar a la gente que iba contigo a la guerra, ¿vale? Así que Abraham no toma nada. Todo lo pone de su hacienda para ir a rescatar a Lot. Pues en este contexto de que puede haber represalia y de que ha habido cierto menoscabo y Abraham ha rechazado, viene la palabra de Dios y lo que le dice es, no temas, porque yo soy tu escudo, y eso nos habla de protección, y tu galardón sobremanera, y eso nos habla de recompensa. La idoneidad de la palabra de Dios en el momento exacto, ¿vale? Dios no le iba a dar a Abraham lo que anhelaba, sino lo que necesitaba.
Y posiblemente en este momento lo que Abraham necesitaba, incluso aunque él no fuera consciente de ello, era tranquilidad y era protección. Y el saber que Dios iba a estar al cargo de todo, ocurriera lo que ocurriera. Hay un momento difícil, puede haber una venganza, puede haber una represalia, y Dios le dice a Abraham, tú no temas, tú tranquilo, porque yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y es imposible no relacionar el texto anterior con este, que es una relación directa. De hecho, esa es la importancia de después de estas cosas. Fijaros lo idóneo del momento, fijaros lo oportuno de la palabra de Dios. Y sobre todo, fijémonos en que Dios da lo que necesitamos, no lo que anhelamos. Porque muchas veces lo que anhelamos no es lo que de verdad necesitamos. A veces tenemos deseos que pueden ser lícitos, pero no son necesidades. Sin embargo, aquí vemos que Dios aparece por medio de su palabra para mostrarle a Abraham lo que necesitaba y reconfortarlo en eso. ¿Y por qué era lo que necesitaba y no lo que anhelaba? ¿Cuál es la respuesta de Abraham ante esta circunstancia? ¿Qué es lo que dice? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno y ese? Qué desagradecido era Abraham, ¿no? Después de esta batalla, Dios se te aparece para hablarte y te dice, tú no temas que yo soy tu escudo y tu galardón. Y la respuesta de Abraham es, ¿qué me vas a dar? ¿Para qué necesito yo eso? Si lo que no tengo es heredero. ¿Cuál fue una de las promesas principales que Dios le hizo a Abraham cuando le manda salir de los caldeos? Tu descendencia será como la arena del mar, incontable. Y han ido pasando 2 años, ¿verdad? Y no hizo. Y claro, después de la batalla, que por cierto se ha rescatado a Lot, que era casi como un hijo para él, y que ha vuelto a abandonarlo, Dios le dice, tú no temas, porque yo soy tu escudo, te voy a proteger sin represalias y te voy a dar el galardón necesario. Y Abraham le dice, ¿para qué quiero yo recompensas si no hay nadie que pueda heredarme? ¿Quién me va a heredar? ¿Mi mano derecha? ¿Mi esclavo Damaseno? Ese que sí, es como un hijo para mí, pero no es mi hijo, no es sangre de mi sangre, se ha criado conmigo, está en mi casa, en mi mano derecha. Él me va a heredar, ¿no? Es como si Abraham le dijera a Dios, ¿de qué me sirve que me des tantas cosas si no hay nadie que se haga cargo de ellas cuando yo muera? Abraham se está viendo ya mayor, ya está pensando en quién lo va a heredar, ¿vale? Recordemos que aquí Abraham puede tener en torno ya a los 80 años aproximadamente. No era un crío, ¿vale? No era un crío. ¿Por qué? Porque ya vimos en Génesis capítulo 11 cómo las edades empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ya, ¿cuánto es lo máximo que dice la palabra que iba a vivir el hombre? Como 120 años van a ser sus días, ¿vale? Es decir, que Abraham tiene ya una edad, cuando menos curiosa, incluso para la época. Así que es normal que diga, ¿y de qué me vale todo esto si no tengo nadie que me herede, Señor? ¿Y la promesa que tú me hiciste? Tenemos que entender estas palabras de Abraham como una mezcla de queja, entre comillas, pero también de anhelo del cumplimiento de una promesa. Porque Abraham sabe que Dios va a cumplir lo que promete. Pero claro, comienza a desesperarse. Sí, Señor, si yo sé eso, pero ¿quién va a heredar? ¿Quién va a heredar? Este esclavo mío. Y dice Abraham, y en la clave del texto, mira que no me has dado prole. Suena muy raro para nosotros hoy en día hablado de prole, ¿no? Pero entender el lenguaje. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será un heredero, un esclavo, nacido en mi casa. Esa es la realidad a día de hoy en la vida de Abraham. La promesa está ahí, pero a día de hoy la realidad es que no tiene heredero. Y todo lo que tiene, y vimos que era un hombre bastante pudiente, lo va a heredar, si esto sigue así, un esclavo. Pensemos que Abraham está todavía, como hemos dicho antes, en un momento de formación espiritual, ¿vale? Dios va limando, lo va puliendo, y es verdad que hemos visto cierta mejora, para que nos entendamos, desde que va a Egipto hasta el día de hoy. Va aprendiendo, va madurando. Pero claro, sigue esa espinita y clavada de que no tiene hijos. ¿Es lícita la queja de Abraham? A ver, como queja, ¿no?
pero yo creo que cualquiera en su lugar hubiera actuado igual, ¿vale? Somos de, como se llama antes, de memoria muy frágil, de mente cortita, se nos escapa el pensar en los tiempos en grandes magnitudes. No podemos ni siquiera controlar qué va a pasar dentro de un minuto como para pensar en quién vamos a dejarle la herencia. Y creo que es normal, quizá no lícito, pero sí normal, el que Abraham tuviera ciertas dudas. Y creo que es normal precisamente porque lo que hemos visto hasta ahora es que a Dios no le pesa recordárselo una y otra vez. ¿Por qué creemos que Dios le repite tanto el pacto y le confirma las promesas? Porque Él sabe cómo somos. Él conoce que en el fondo no somos más que polvo. Y que nuestra mente tiende a olvidarse muy pronto de las bendiciones. Ya en cierta ocasión hablamos sobre la expresión bíblica de oye Israel. ¿Cuántas veces Dios dice oye Israel para repetir lo que Israel ya sabía? ¿Por qué? Porque a pesar de saber lo que ocurría, y una y otra vez tropezaban en la misma piedra. Porque los israelitas eran más malos que nadie, no, porque eran humanos. Igual que todos nosotros. Y tendemos, por desgracia, a olvidar con muchísima facilidad las bendiciones que recibimos. Y si olvidamos las bendiciones, con cuánta mayor facilidad olvidaremos las promesas. Si tendemos a olvidar lo que ya hemos recibido, ¿cómo no vamos a olvidar a veces, o no olvidar, sino anhelar demasiado lo que esperamos recibir? Esta es nuestra naturaleza. Así que una y otra vez, Dios, después de cada trance, repite y confirma el pacto a Abraham. Pero aquí va a llegar un poco más allá. Y aquí vamos a ver algo que es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y es que Dios le dice, luego vino a él, de nuevo, palabra de Jehová, ¿vale? Diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es una promesa ya específica y tocante a quién le va a heredar. Y es interesante la expresión, un hijo tuyo. Dios no quiere dejar lugar a duda de quién lo va a heredar, porque se podría considerar, por ejemplo, que este Eliezer de Damasceno podría ser un hijo espiritual de Abraham. Pero Dios especifica y dice, no, este no te va a heredar. Te va a heredar un hijo tuyo, de tu sangre y de tu carne. Ese es el que te va a heredar. Y Dios le confirma esa promesa y ese pacto que hizo cuando dijo, tu generación será incontable. Y le pongo un ejemplo gráfico. Es decir, Dios separa a Abraham con Abraham en este sentido. Dios responde esta queja lícita o ilícita, como queramos pensar, de Abraham. Y lo lleva afuera y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios vuelve a ratificar la promesa y el pacto que ya había hecho en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 13. ¿Vale? Es que Dios está siendo, permite un poco pesado con el tema, pero es que Abraham lo necesita. A veces necesitamos que nos recuerden lo que ya sabemos. A veces necesitamos recurrir de nuevo a lo que ya conocemos, a ver las promesas, a entender la seguridad, la fidelidad de la palabra. Porque se nos olvida. Porque se nos olvida. Y le dice, y le dijo, así será su descendencia. ¿Y qué ocurre? Que dice, y esta es una de las grandes frases que no sabemos de memoria, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 6 es una de las claves, no solo del capítulo, sino de toda la palabra. Dice que creyó, ¿qué dice? A Dios, y que esto le fue contado por justicia. Dios le acaba de ratificar la promesa y específicamente que va a tener un hijo de su carne y de su sangre que lo va a heredar. Pero dijimos antes que Dios no le está dando a Abraham de momento lo que anhela. ¿Qué anhelaba Abraham? Un hijo, descendencia. Ese es el anhelo de Abraham ahora mismo. Y por eso, cuando Dios le dice, yo te voy a dar galardón, él dice,
¿Para qué quiero eso si no tengo que heredes? Pero hemos dicho que Dios no da lo que anhela, sino lo que necesita Abraham. ¿Va a cumplir Dios su promesa? Sí, la va a cumplir, pero en su tiempo. ¿Sabéis cuánto tardó en nacer Isaac después de esto? Unos 15 años. Pica más o menos. ¿Vale? Pica más o menos unos 15 años. Paciencia, ¿eh? Paciencia. Pero ¿qué dice la palabra? Que creyó Dios a Abraham, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y la clave es esta preposición tan simple. ¿Es lo mismo creer en Dios que creer a Dios? Absolutamente. ¿Cuánta gente hay que dice que cree en Dios, pero no cree a Dios? No cree su palabra. Y como no cree su palabra, no se arrepiente del pecado. ¿Y cuál dice la palabra que es su fin? La condenación. Sí, yo creo en Dios, pero ¿crees lo que Dios te dice? Porque esa es la gran diferencia que hay con Abraham y el resto. Muchos dirían, sí, yo creo que hay un Dios. Pero dice la palabra que Abraham aquí no tuvo dudas y que creyó a Dios. Y que como creyó lo que Dios le decía, le fue contado por justicia. Y es de los textos clave de la Escritura. ¿Qué es la justicia? Porque a veces se nos llega a la boca de decir las palabras, pero no entendemos lo que significa. ¿Qué es justicia? Todo lo que es justo. Salvo. Una definición un poco de perogrullo. Justicia es lo que es justo. ¿Y qué es justo? Es ser salvo. Justicia es ser salvo. Voy a leer la definición de la RAE de justicia porque a lo mejor nos sorprende. Lo tenía preparado y no te voy a buscar. Justicia tiene varias acepciones, ¿vale? Las leo todas y vemos cuál nos encaja mejor en el contexto bíblico. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad. Conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pena o castigo público. Ojo, que la justicia también puede ser condena. Y no se nos ocurre a veces pensar en condena cuando hablamos de justicia, pero es una de sus acepciones, ¿vale? Poder judicial. Definición séptima. En el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Ministro o tribunal que ejerce la justicia, o coloquialmente se puede entender también como castigo de muerte. Por un ejemplo, este mes ha habido 2 justicias. Voy a usar como sinónimo de pena de muerte. ¿Qué es justicia? Yo me quedo con 2 definiciones que creo que encajan muy bien en el contexto. Dar a cada uno lo que le corresponde o lo que merece, y el conjunto de virtudes que hace a alguien, ¿cómo decirlo?, merecedor de eso que merece. ¿Vale? En este sentido del texto que estamos hablando de Abraham, ¿qué anhelaba? Un hijo, ¿no? Anhelaba tener descendencia. ¿Le correspondía de manera natural a Abraham tener un hijo? Con la edad que tiene, no. Y cuando lo va a tener, menos todavía. Porque cuando lo tenga, va a tener, tanto él como su mujer, alrededor de 100 años. ¿Qué ocurrió cuando aparece la teofanía antes de Sodoma y Gomorra y le dice, dentro de un año por este tiempo tu mujer dará un hijo? ¿Qué hizo Sara? Reírse. Reírse. ¿Por qué? Porque es que era humanamente imposible aquello. No había manera lógica de entender que alguien de 100 años pudiera tener descendencia. Así que, en un sentido estricto, ¿le correspondía de manera natural a Abraham tener descendencia? ¿Con esa edad? No. No le correspondía de manera natural. Es antinatural que alguien con esa edad tenga un hijo. Y hemos visto que va a tardar otros 15 años en que se cumpla esta promesa. Así que, ¿le correspondía? No le correspondía. ¿Lo anhelaba? Sí, lo anhelaba.
En otro sentido, en otra sección de la palabra, ¿reunió Abraham los requisitos para ser considerado justo? Pues al grado que pedía Dios, no, ni él ni nadie. Ni él ni nadie. Es la realidad. Así pues, ¿cómo es posible que Abraham recibiera las promesas? Porque su fe le fue contada por justicia. Esta justicia, que creía Dios, es fe. Y eso hace que esa fe le sea contada por justicia. Ser contado significa que alguien va a hacer justicia y te la va a aplicar a ti. Porque como tú no puedes, tú no eres capaz de alcanzar este grado de justicia por ti mismo, ni te corresponde por toda naturaleza tener un hijo, ni eres lo suficientemente bueno, hablando para que nos entendamos, como para ser considerado justo delante de Dios y tener el privilegio de recibir sus promesas, a través de la fe, Dios te lo cuenta por justicia. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, todo el mundo conocemos este texto, Hebreos 11:8, ¿qué nos dice la palabra? Capítulo de los héroes de la fe. Y dice, por la fe, Abraham, ¿vale? Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, que está hablando de la edad que tenía Abraham, por la fe de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe recibió herencia uno que estaba ya casi muerto. Entendemos que no le correspondía de manera natural a Abraham esa herencia. No le correspondía. ¿Y por qué la obtuvo? Porque creyó a Dios. Y ese creer a Dios, esa fe que depositó en las palabras de Dios, le fue contada por justicia. Y desde ese momento, Abraham es considerado justo ante Dios. Ya es merecedor de recibir. ¿Por algo que ha hecho? No, porque ha creído. Decíamos durante la oración, la única parte que tenemos en la salvación es ser pecadores. Y esta vez eso suena mal, pero es que es la realidad. Si tenemos algún mérito, entendemos de mérito, en la salvación es precisamente el de necesitar ser salvados. Ya está, no tenemos otro mérito. Y Abraham no tenía más mérito para recibir estas promesas que el que creyó a Dios. Creyó lo que Dios le decía. Y lo creyó de verdad. Aunque tardó 15 años en recibir eso que anhelaba. Pero lo creyó. Y le fue contado por justicia. Y de la misma manera que la fe le fue contada por justicia a Abraham, nos es contada por justicia a nosotros. ¿Somos merecedores de la salvación? No. ¿Somos capaces de llegar a justificarnos ante Dios para ser merecedores de ella? Tampoco. ¿Y por qué recibimos entonces una justicia que no merecemos? Pues porque la justicia que Cristo hizo en la cruz nos es contada, nos es imputada a nosotros. Porque la ira santa y justa de Dios que demandaba justicia por el pecado ya no nos atañe a nosotros. Porque creemos a Dios. No porque creemos en Dios, porque creemos a Dios. Y creemos que le suscitó a Cristo y lo levantó de los muertos y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo lo que ya no sabemos de memoria, pero que a veces se nos olvida. Y el único mérito es la fe, creer a Dios. Nada más. Nada más. Hay corrientes filosóficas dentro del cristianismo que te pintan de una manera muy bonita la cristiandad y te dicen, Cristo no murió por basura. Si Cristo te ha valorado,
valórate tú también. Pues es mentira. Lo siento, pero es mentira, no es lo que la palabra enseña. La palabra nos dice que cuando éramos pecadores y estábamos contra Dios, Cristo murió por nosotros. Y que éramos literalmente enemigos de Dios. Y estoy seguro que aquí nadie se consideraba a sí mismo enemigo de Dios. Pero oye, lo siento, es lo que la palabra enseña. Y si no creemos a la palabra, no creemos a Dios. Éramos enemigos de Dios en la realidad. Pero gloria a Dios, que aún siendo pecadores, Romanos nos enseña que Cristo murió por nosotros. ¿Crees eso? Bien, tu fe te es contada por justicia. No una justicia delante de un tribunal humano, la justicia mayúscula que Dios demanda por el precio del pecado. La misma, exactamente la misma que le fue contada a Abraham, nos es contada a nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra que reveló a Dios, a Abraham la voluntad de Dios, es la que nos revela a nosotros la voluntad de Dios para nuestra vida. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Memorizar el versículo, sé que lo sabéis, pero es que lo podemos aplicar 100% seguro a nuestras vidas. Que la fe nos es contada por justicia delante del tribunal de Dios. Significa esto, por tanto, que la salvación, tanto de Abraham como la nuestra, siempre ha sido por fe. No sé si alguna vez habréis escuchado decir que no, en el Antiguo Testamento se salvaban por obras. Por eso hacían sacrificios. Mentira cochina, o sea, mentira. Jamás, jamás la salvación ha sido por obras. Los sacrificios eran una muestra de la fe, del derramamiento de sangre necesario para que hubiera remisión de pecados. Pero la salvación siempre ha sido por fe. Y ya aquí se nos deja clarísimo. Y desde este momento en adelante, todo lo que vamos a encontrar es salvación a través de la fe. De anhelar lo que no han visto. Eso hemos leído en Hebreos. Que murieron esperando lo que había de venir, como si lo vieran desde lejos, pero no lo recibieron. Esa ciudad, dice en Hebreos 11, hecha por manos de Dios. Esa que se nos describe en Apocalipsis. Ya Abraham apuntaba a eso con la mirada de fe. Pero jamás la salvación ha sido por obras. No me creéis, hacéis bien, no creéis lo que yo digo, creéis lo que dice la palabra. Yo me lo puedo inventar. Pero ¿qué hemos leído en Hebreos? Que la fe fue lo que movió a Abraham, a Sara y a todos los grandes héroes de la fe. Y si nos vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza de hombre a quien Dios atribuye justicia y obra diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuál es nuestro mérito? El necesitar ser salvados. El que hay un pecado que perdonar. Si es que eso es algún mérito, claro. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque no ha pecado, no. Porque la fe le es contada por justicia y Dios no tiene en cuenta ese pecado. Ya se pagó el precio en la cruz. Y estamos ya en Romanos. Ya ha venido la gracia. Pero oye, las palabras son las mismas que Abraham. Las mismas. Es que cita el texto literalmente. Que creyó Dios a Abraham y le fue contada por justicia. ¿Y sabéis por qué no cambió un ápice? Porque era tan verdad en aquel momento como hoy. Esa es la realidad. Eso nos enseña la palabra. Que no lo tenemos todavía más claro. ¿Cuándo ocurre este momento en la vida de Abraham? Como curiosidad. ¿Cuándo dice la palabra que creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia? ¿Antes o después de la circuncisión? ¿Qué? Antes no hemos llegado a eso todavía. No había circuncisión. Ah, miren.
Esta promesa de que la fe es contada por justicia es antes de la circuncisión. No hay una marca distintiva en la carne aún, como símbolo de la fe. Ya llegaremos a la circuncisión. Es decir, que esto no significa que no, es que esto era solamente para Abraham y su descendencia. Vamos a creernos que era solo para Abraham y su descendencia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír, ¿vale? Oír fue lo que hizo Abraham a la voz de la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué pesada es la palabra repitiendo la misma frase una y otra vez, ¿verdad? Vemos el símil de cómo Dios repite la promesa una y otra vez y la palabra repite esto una y otra vez. ¿Sabéis, por tanto, que los que son de fe, que dice, estos son hijos de Abraham? Incluso en que creyéramos que la promesa era solo para Abraham y su descendencia, te dice la palabra, los que son de fe son hijos de Abraham. Esa es la realidad. Y la Escritura, dice el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Más claro agua. Es que no puede caber dudas en ese sentido. Que nos diga, no, Abraham se salvó por las obras que hacía, porque era mejor que nadie. Mira, no. Si algo deja la palabra clara, es que la salvación siempre ha sido por fe. En el mismo texto de Romanos que hemos leído un poco más adelante, Romanos 4, versículo 9, dice la palabra: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin, y esto es lo interesante, de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. No es casualidad que esto ocurra antes de la circuncisión. Es que no hay nada casual en la palabra. Esto es lo que nos enseña, que la fe nos es contada por justicia. ¿Tú crees en Dios? Bien, es el primer paso, pero también los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra. ¿Crees a Dios? Así mejor todavía. Ahora bien, ¿qué haces con esa creencia? ¿Crees que el pecado te aleja de Dios? Bien. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y si tú quieres que la justicia de Dios te sea contada, ya sabes cuál es el paso, el arrepentimiento. Así que, de la misma manera que Abraham recibió la promesa de salvación, la recibimos nosotros. Por fe, no por nuestra justicia, sino porque la justicia de Dios nos es contada y nos es imputada gracias al sacrificio de Jesús. Y ahora vamos a lo que se puede llamar la atención. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto de los animales partidos en dos y tan truculento que se nos cuenta? ¿Vale? Porque es curioso que diga el texto, en el versículo 6, que creyó Abraham a Dios, y nada más terminar esto, viene una segunda parte del texto y dice Abraham, le dijo Dios a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vamos a ver, Abraham, a ver si nos centramos. ¿Cómo es posible que el versículo 6 diga, creyó Abraham a Dios y que nada más que Dios te diga, te saqué de los caldeos para darte heredar esta tierra, vuelva con las dudas? ¿Qué está pasando? ¿Sigue Abraham con esa duda lícita?
¿En qué conoceré que heredar la tierra, Señor? ¿Dónde estaba Abraham? En el ciudad de Mamre, recordamos. ¿De quién era esa tierra? De los cananeos. Para que nos entendamos, Abraham está un poco menos que de prestado en la tierra. No tiene ningún título de propiedad, no tiene antecedentes históricos que le puedan hacer reclamar esa tierra como suya, no tiene nada. ¿Con qué derecho va a ir con la cabeza alta Abraham diciendo yo voy a heredar esta tierra? ¿Comprendemos la situación? Dios le ha dicho una y otra vez por activa y por pasiva, tú y tu descendiente van a heredar esta tierra, toda, levanta la vista, ves el final, pues hasta allí. Pero los años pasan, y Abraham como vaya a ningún lado diciendo, yo voy a heredar esta tierra. Imaginaros la cara de los cananeos, ¿no? De los jebuseos, de los fereceos, de los tal. ¿Tú quién eres? A ti te conocemos ni nada. ¿Quién es tu padre? Tus antepasados estaban aquí. Y es normal que Abraham le diga, ¿en qué conoceré que yo voy a heredar esta tierra? Ese en qué conoceré significa, ¿qué señal puedo tener para yo saber que voy a heredar esta tierra, Señor? Yo te creo. Pero ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo sé? ¿Cómo le puedo decir a alguien, no, yo voy a heredar esto y esto es mío? ¿Vale? ¿Con qué cara digo esto? Y aquí viene un pasaje que, claro, si lo leemos suelto suena raro. Porque, ¿qué le dice Dios a Abraham? ¿Tráeme qué? ¿Qué es lo que le pide? Dice Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo Dios, tráeme una becerra ¿qué más le dice? Una cabra. ¿Qué más? Un carnero. Una tórtola. Y un palomino. ¿Para qué creéis que Dios le pide eso? ¿Para un sacrificio? No resulta raro que Abraham le pregunte a Dios, yo te creo, pero ¿en qué conoceré o qué prueba me das de que yo voy a heredar la tierra? Y que la respuesta de Dios sea, traen una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. ¿Le resultaría extraño eso a Abraham? Fijaros lo que hace Abraham. Dice que coge esto, lo parte en dos mitades y los pone allí estirados, extendidos en medio del campo, separando las mitades, dejando un pasillo entre las partes de animales muertos. Esto es muy grotesco, ¿vale? Yo entiendo que pensar en esto hoy en día para nosotros es una barbaridad. ¿Qué le está pidiendo Dios? ¿Esto qué es? ¿Está haciendo un ritual Abraham aquí con Dios y le va a dar la tierra porque ha matado animales? En absoluto, no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? Había un antiguo pacto, un ritual, que se simbolizaba partiendo un animal en dos y los dos contrayentes del pacto pasaban entre medio de los animales recitando el pacto. Era como una manera de señalar el pacto y de decir, si uno de los dos rompe este pacto, va a ser roto en dos mitades como estos animales. Y una vez más, no creáis lo que yo digo, creáis lo que dice la palabra. Vámonos a Jeremías. Jeremías, capítulo 34. A ver si nos suenan estas palabras de algo, ¿vale? Jeremías 34, del 18 al 20. Dice el Señor, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Y a los príncipes de Judá, y a los príncipes de Jerusalén, y a los oficiales, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo,
y de las bestias de la tierra. ¿Lo suena? Es lo mismo. ¿Y qué dice el Señor? Aquellos que pasaron entre medio de las dos partes del becerro, que juraron el pacto y que lo traspasaron, lo que lo transgredieron, ¿qué dice? Yo los entregaré en manos de sus enemigos porque han roto el pacto. Así que lo que Dios le está proponiendo aquí a Abraham es literalmente una manifestación física del pacto que está sellando con él. Dios le está dando seguridad a Abraham por medio de un pacto que él conocía. Es como si Dios dijera, yo voy a firmar este pacto contigo y no lo voy a transgredir porque voy a pasar por medio. Por eso Abraham, en cuanto Dios le pide esto, ¿qué es lo primero que hace? Partirlo en dos. Es que Abraham sabía de sobra lo que Dios estaba haciendo. Y Dios le dice, prepáralo ahí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa el tiempo? Y claro, los animales muertos atraen aves de rapiña, desde cajón, ¿no? En mitad del campo hay animales muertos allí, pues las aves de rapiña se acercan. Y tiene Abraham que ponerse a espantarlas. Pasa el tiempo, cae la noche y cae sueño en Abraham. Y parece que lo que viene ahora es como una visión que va a tener Abraham. Porque dice que cae sueño sobre él, cae temor de una oscuridad, y Dios, que no engaña a nadie y que es 100% claro y transparente con Abraham, le explica todo lo que va a ocurrir en este pacto. Sí, Abraham, tú vas a heredar. Y esta tierra será para tu herencia. Pero no va a ser fácil. Y Dios le pone con claridad lo que va a ocurrir. Y vais a estar como esclavos, como extranjeros, como peregrinos. Hemos leído en hebreo, ¿verdad? Que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y 400 años estaréis de esclavitud. Y pero tranquilo, que yo juzgaré también esas naciones y heredaréis esta tierra. ¿Va a ser ya? No. ¿Tú lo vas a conocer, Abraham? Pues tampoco. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque lo primero que hemos visto es que Dios tiene su tiempo. Y a veces lo que anhelamos no es lo que necesitamos. Y Dios, que entendió a Abraham y que se compadeció de él, le explicó con pelos y señales todo. E hizo estas señales del pacto para dejarle claro a Abraham que esto se va a cumplir. Mira, este pacto que es sagrado, que si alguien lo rompe, tiene que ser castigado por romperlo, yo lo voy a hacer contigo, Abraham. Eso es lo que estamos viendo. Claro, lo leemos así y como, qué barbaridad, ¿qué está haciendo Abraham? Ahí partiendo los animales en dos, dejándolos tirados en el campo, porque uno podría pensar, bueno, los va a quemar, los va a inmolar, los va a ofrecer en holocausto, todavía no hay ley, no conocemos este tipo de cosas, recordarlo, ¿vale? Pero es que no es eso, es que era un pacto que hemos visto que en Jeremías se llevaba a cabo y que era algo habitual, y que era como absolutamente sagrado. Dios dice, a esos que pasaron entre medio de los animales, eran del pacto y no han cumplido, eso es lo que les espera, ser entregados en manos de sus enemigos. Pero esto era un pacto que era sellado con sangre. Porque cuando se mataron aquellos animales y se abrieron en dos, bonito y agradable no sería. ¿Verdad? Tampoco sería bonito y agradable la cruz. Pero también hubo que sellar el pacto con sangre. También hubo que sellar el pacto con sangre. Porque la palabra nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y sabéis lo interesante del texto, de este pacto? Que dice que pasa el tiempo, cae la noche, y que cuando ya Abraham está cansado y tiene esta revelación de parte de Dios de esto es lo que va a ocurrir, tu descendencia será esclava y tal y cual, dice el texto, y sucedió que puesto el sol, es decir, cuando ya está todo oscuro y es mucho más fácil ver el fuego de noche, y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba ¿por dónde? Por entre los animales divididos. Alguien está cumpliendo su parte del pacto. Hay alguien que está pasando entre los animales literalmente. El pacto se cumplía cuando las dos partes pasaban entre medio recitando el pacto. Así se sellaba. Y Abraham se queda ahí esperando de noche, espantando a los animales que se quieren comer eso. Y cuando ya está oscurecido, cuando ya empieza a tener miedo porque se hace de noche y está ahí solo, ve como un horno de fuego humeante
Y alguien, no se sabe quién, ni cómo, ni qué características tiene, que con una antorcha, literalmente dice el texto, pasó entre medio de las partes de los animales. Para mí esto es una teofanía, una aparición de Dios, que de manera física está firmando el pacto con Abraham. Está pasando entre medio de los animales para decirle a Abraham, mira, me comprometo delante de ti esto de manera física y paso entre medio. Y no puedo evitar pensar, que estas son ilustraciones mías, ese humo que sube como esa nube en el desierto y esa antorcha encendida como esa columna de fuego en la que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Esto nos habla de la gloria de Dios y con toda su gloria toma presencia física y pasa entre medio de los animales para sellar ese pacto. ¿Pasó Abraham? No. Un pacto unilateral. No fue necesario que Abraham pasara por medio del pacto. Era bastante con que Dios lo sellara y lo firmara. Porque es que la salvación es unilateral. Vuelvo a repetir que no hay mérito. Que Abraham no hizo nada para ser merecedor de esto. Y el caso de que pase solo Dios por medio de los animales para sellar el pacto es porque es un pacto unilateral. Igual que la salvación. Tú crees a Dios, te arrepientes de tu pecado, bien eres salvo. No es mérito tuyo, no es mérito mío, no es mérito de nadie nada más que de Dios. Y por eso Abraham no pasó por medio de los animales para sellar este pacto, porque no era necesario. Abraham no pintaba nada en ese pacto. Igual que no pintaba nada cuando Dios le escoge en uno de los caldeos para salir. Igual que no pintaba nada cuando Dios le promete una tierra y una herencia y una descendencia infinita. No pintaba nada. Lo único que pintó fue que creyó lo que Dios le dijo. Y que hizo el pacto suyo y eso le fue contado por justicia. Y ese pacto y esta manera de actuar sigue vigente hoy en día. Y sigue siendo de la misma manera en la que Dios nos cuenta por justicia y cumple el pacto por las dos partes. ¿Tú crees? Bien, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no te gloríes de ello, dice la palabra, porque no es mérito tuyo. Es mérito de Dios que pasó entre los animales para sellar el pacto. Pues acabó el capítulo.